Tema 7.2, referido a las transformaciones agrarias, construcción del ferrocarril, industrialización. Bueno, tenéis que hacer una serie de esquemas en el que, o un esquema dentro de una hoja, esta sería, os lo enseño así, como veis está dividido en varios apartados, comenzando por los de arriba y luego un eje cronológico 2, 3, 4 y 5 que os voy a ir explicando sucesivamente. Pero vamos a comenzar en primer lugar con algo que no aparece dentro del esquema y es que os tiene que ver con las transformaciones agrarias con el paso de una economía feudal a una economía capitalista, lo que englobamos bajo el término de desamortizaciones, pero que no solamente es. Creo que en la hoja que os he pasado no aparece, bueno, esta es que es una que yo he hecho, no aparece en blanco, sino que tenéis el otro esquema, el del 7.1. Bueno, si queréis hacer un esquema, yo lo dividiría fundamentalmente en tres apartados. El primero de ellos, el que tiene que ver con qué medidas se tomaron para pasar de una economía feudal a una economía capitalista. Fundamentalmente tres, ¿vale? Liberalizar el mercado de la tierra, eliminar las trabas feudales y pasar de una agricultura tradicional con una escasez de tierras en el mercado a una economía capitalista. Eso se va a hacer con tres herramientas, con tres instrumentos, con tres normas. La primera de ellas, la supresión del mayorazgo. La segunda de ellas, la supresión de los señoríos jurisdiccionales. La tercera de ellas, las propias desamortizaciones. Todo ello tiene que ver con una reforma agraria. ¿Vale? Bueno, a nosotros lo que nos interesa son las desamortizaciones, que ya hemos explicado en varias ocasiones cuál es su finalidad en clase, que van a ser dos, la de Mendizábal y la de Madoz. Mendizábal en 1837 en el contexto de las guerras carlistas y la de Madoz en 1855 en el contexto del bienio progresista. Los objetivos generales de estas desamortizaciones pues tenían que ver con obtener ingresos para el Estado, reducir la deuda pública, mejorar el déficit, al aumentar los ingresos, modernizar la agricultura y sostener, apoyar el régimen liberal. De las desamortizaciones no llegaron a tener unas consecuencias destacadas a nivel social porque, por ejemplo, en el norte provocó la inmigración al mantenerse la situación de minifundio y euroconsumo. En el sur se mantuvo el latifundio y hubo una enorme cantidad de jornaleros pobres. Y en muchas ocasiones el carlismo se vio beneficiado por el apoyo campesino y sobre todo el anarquismo ya en la segunda mitad del 19. Pero sí es cierto que va a permitir la creación de un grupo social que va a apoyar el régimen liberal, aunque sobre todo va a consolidar el latifundismo y va a perjudicar a campesinos y jornaleros. Bueno, esto en cuanto a lo que hemos denominado ese proceso de modernización agraria. Si pasamos al siguiente esquema, al número 2, los he ido haciendo para ir. El segundo esquema, que tenéis justo donde lo tengo yo subrayado, es un esquema en el que únicamente nos sirve para repasar las etapas de la historia de España en el siglo XIX, para poner el nombre y el periodo. Nos vamos al siguiente esquema, perdón, que aparece con el número 2. Y aquí os lo pongo en amarillo, justo debajo de las etapas, es el referido al ferrocarril, ¿vale? A la creación del mercado nacional. Este mercado nacional se va a desarrollar con tres medidas también: la construcción de la red ferroviaria en España, la unificación fiscal y la unificación monetaria. Aquí en este esquema que os enseñaba tenéis que ver las etapas en las que se va a desarrollar la construcción del ferrocarril, ¿no? Una primera etapa en la que tenemos el primer ferrocarril que se construye en Cuba, posteriormente las pequeñas líneas ferroviarias en Barcelona, Mataró, Madrid, Aranjuez y finalmente a partir de 1855 con la ley de ferrocarriles, que va a ser una norma en la cual el Estado va a contribuir a la ayuda a empresas privadas, sobre todo extranjeras, para construir el ferrocarril con dos inconvenientes. Uno, que va a ser con una red centralizada desde Madrid fundamentalmente o desde puntos centrales. Y en segundo lugar, que el ancho de vía español es diferente al europeo, por lo tanto vamos a tener problemas de conexión. Bueno, esto va a provocar, entre otras cosas, un escaso efecto de la industrialización. ¿Vale? Bueno, a lo largo del esquema, pues aparecen diferentes apartados, como por ejemplo puede ser el tema de la reforma fiscal, ¿vale? En el que os pido ahí que distingáis los diferentes tipos de ingresos, los ingresos directos, los ingresos indirectos, y la unidad monetaria a partir de 1868 con la aparición de la peseta, ¿no? La moneda que tuvimos hasta el año 2000 con la aparición del euro.
Pasamos entonces al siguiente apartado que tiene que ver con los inicios de la revolución industrial. ¿Vale? ¿Veis? Me vais siguiendo en el vídeo. Sería el esquema que aparece el eje cronológico número 3. Os lo he marcado. Y bueno, en primer lugar señalar cuáles son las tesis, las ideas generales sobre la industrialización en España. Por una parte, que fue un fracaso, por otra parte que fue incompleta, por otra parte que vino con retraso y por otra, pues que se desarrolló geográficamente o en el norte o en la zona levantina, en Cataluña. Bueno, ¿por qué tenemos dificultades con nuestra industrialización? En primer lugar, por la escasez de carbón y de otras fuentes de energía, por el bajo poder adquisitivo de la población, por la falta de inversión de la burguesía. Bueno, la idea general es que señaléis cuáles son los diferentes espacios, lo tenéis dividido en 3 lugares, ¿vale? Comenzando por el sur, en Málaga, pasando al norte y luego la industria textil, la importancia que va a tener la ley de minas de 1868, lo que se denomina la desamortización del subsuelo bueno, pues señalar esas etapas y la importancia que tienen los diferentes sectores industriales. Pasamos entonces al eje cronológico número 4, ¿vale? Aquí lo tengo yo ordenado de otra manera para hacerlo, en el que estudiaríamos fundamentalmente el comercio, la política comercial, el comercio exterior de España, ¿no? Las dos grandes etapas en las que se va a desarrollar, bueno, las dos grandes, perdón, serían tres, pero pasamos del proteccionismo hasta 1869, el librecambismo durante la época del sexenio democrático y luego la vuelta al proteccionismo en la época de la restauración, que va a tener como principal efecto el perjudicar sobre todo a las clases populares. Y ya terminando, que no lo he subrayado con colores, pasaríamos al último de los ejes cronológicos en el que veríamos la evolución fundamentalmente de la banca, la modernización de la banca en España, lo tendríamos aquí al final, con la creación del Banco de España en 1856, la creación de las grandes corporaciones financieras ya en el norte y sobre todo en 1898 tras la repatriación de los capitales que venían de, de América, ¿vale? Y bueno, simplemente señalar al final que el eje cronológico acaba con una explicitación de los gastos, que cuando os lo ponga en la corrección os va a sorprender a qué se dedican cada uno de esos apartados, sobre todo el último de ellos, que lo dijimos en clase, que era el referido a educación, ¿vale? Que va a ser bueno, con todo ello, tendríamos ya hecho nuestro esquema en un tema que, como veis, no es nada largo, ¿vale? Es casi más largo de estudiar o de ver este vídeo que el propio estudio del tema, aunque aparecen muchos conceptos, y señalar finalmente algo de conclusión. Como conclusión de la evolución económica en España es que a finales del siglo XIX va a persistir un fuerte atraso económico, que va a seguir predominando el sector agrícola, que la industrialización se va a producir de una manera limitada y muy desigual, el norte, el este, Madrid, en todo caso, que el proteccionismo, que es el principal sistema económico, y que la principal región, como siempre hemos señalado en estos dos temas, en cuanto a la demografía, por ejemplo, pues ahora con la economía va a ser Cataluña, fundamentalmente. Y bueno, con esto tendríais un panorama general de este tema que es muy corto, pues es para que lo trabajarais, vosotros fundamentalmente por os da cuenta, yo doy unas pinceladas, hagamos algún comentario, con esto pues esté terminado. Y con esto terminaríamos, ¿vale? Subtitulo el vídeo para que lo vayáis siguiendo y sobre todo para que os vaya sirviendo. Muy bien, adiós.